Bien, amados hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine en cada uno de vuestros corazones. Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a hacer este tema muy contundente, un tema tan diferente de lo acostumbrado, que Jesús y las mujeres. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo trató con las mujeres en la época cuando Cristo estaba aquí en la tierra, hace más de 2000 años atrás? La palabra mujer significa llamarle reina. Esa es la palabra correcta. Mujer es decirle reina. Y Jesús trataba eso. Qué grande es tu fe, mujer, le decía. Entonces enalteció el nombre de la mujer. Porque volviendo al tema de antes, la mujer en la época de Israel, antes de Cristo, la mujer estaba una mujer muy desvalorada. Muy desvalorada era la mujer en esa época. La mujer que no podía tener hijos, prácticamente ya era ópticamente divorcio. Cuando una mujer no sabía planchar ni cocinar, simplemente era ya divorcio. El machismo se había incrementado demasiado antes de Cristo. Una mujer que no sabe atender a su marido y no atiende el inicio del Shabbat, prender las velas, prácticamente era una mujer inservible. Eso lo dice en la historia de antes de Cristo en la nación Israel. Por eso viene Cristo, de lo que estaba la mujer desvalorada, empieza Cristo a enaltecer el nombre, diciéndola, mujer, mujer, qué grande es tu fe. Vea usted. Vuelvo a repetir, la palabra mujer significa decirle reina. Y Jesús con respeto le trataba, qué grande es tu fe, mi reina, por decirlo en esa manera, trataba a Jesús. Por eso Cristo vino a enseñarnos cómo debemos vivir entre marido y mujer, cómo debemos vivir, tratarnos de unos a otros con respeto y con valores. Eso es la esencia de este tema, la esencia de este tema para adquirir valores. Porque hoy en día, en estos tiempos, el matrimonio se está derrumbando de mal a peor, el matrimonio. Por eso hoy en día hay tantos divorcios, tanto adulterio, tanta fornicación, porque día tras día los matrimonios se desvaloran. La mujer hoy en día es tratada como una esclava sexualmente, tratada prácticamente en todo campo. La mujer es maltratada hoy por hoy. Pero acá nuestro Señor Jesucristo da unos tremendos valores que vamos a estudiar bíblicamente en estos momentos. Para iniciar, amados hermanos, de este tema, el encabezamiento, que en Israel en la época de Cristo había dos academias opuestas. Jaziel es una de las academias que estudió el apóstol Pablo en esa academia, en Jaziel. Vea usted. Y en cambio la otra academia es que ahí pertenecía donde estudiaron los fariseos, los saduceos, fueron preparados. Entonces había dos clases de doctrina o dos clases de enseñanza en esa época. Pero Jesús, que lo que hace es agarra la academia Jaziel, que era un poquito más directo hacia el amor al prójimo. Era su enseñanza tan distinta que era la mejor que de los fariseos, de los saduceos. Entonces Jesús prefiere la academia Jaziel agarrar y prescribir el Nuevo Testamento hoy por hoy que nosotros utilizamos. Estoy hablando dentro del término de la historia para entrar directamente a este tema. Por ejemplo, acá voy a repasar de la historia unos cuantos párrafos para entender lo que dice aquí. Dice que los rabinos dicten sus catedráticas en las academias, en las grandes escuelas rabínicas. Jaziel y Chamaín eran dos academias opuestas. Jaziel y Chamaín, ojo, estoy hablando en idioma hebreo, eran totalmente contraopuestas, que daban sendas catedráticas y grandes enseñanzas rabínicas y grandes maestrías. Vea usted, grandes maestrías.
Allá los rabinos, lo primer lugar, cuando nace un varón, ojo, voy a escribirlo para analizarlo mejor. Un varón que nace, porque lo dice en la Biblia, dice que a los 8 días que nace un varoncito, lo circuncidan. Hoy en día se lo practican eso, a los 8 días. Y a los 5 años, esa criatura tiene que prepararse en la sinagoga. Número 1 en la sinagoga, estoy hablando. Estudiando la Torá, que son los mandamientos, o los mixed box, como dice en el idioma hebreo, los mixed box. Analizando y grabando, prácticamente memorizando los versículos de 100 a 150 versículos diarios, esa criatura. De 5 años hasta los 12 años era prepararse ópticamente sobre la Torá, o los misbos, que son los mandamientos. Y cuando llegaba a los 12 años, esta criatura, este jovencito, porque era joven, tenía que exponer lo que aprendió delante de todos los grandes maestros de la ley, catedráticos o doctores de la ley, tenía que exponer. Entonces, cuando exponía todo eso, recién recibía, por decirlo en nuestra costumbre de origen gentil, su título de preparación en rabínica, preparación, mejor dicho, como un adolescente. Muy aparte, sin descuidar sus estudios, que debe estudiar para sobrevivir en este mundo, depende de ingenieros, qué sé yo. Ojo. Entonces, a partir de los 12 años, para que sea rabino, un maestro de la ley, tiene que estudiar 15 años más. Para que sea un doctor de la ley, 15 años más. Vea usted. Y sumando todo eso, ¿cuántos años es? Estamos hablando de 27 años de estudio. 27 años de preparación. Entonces, acá Jesús lo que agarra es de la Academia Gesiel, porque la Academia Gesiel era más comprensiva en la academia esa. Sigamos analizando para iniciar este tema. Gesiel era el maestro de Gamaliel, el maestro de Gamaliel, y era el maestro de Saulo o Pablo. Mira, Pablo era su maestro ahí en esa academia. Ahí Pablo se preparó. Pablo era un hombre capacitado, un hombre bien doctrinado en la Torá, en los mandamientos. Por eso él fue el perseguidor de la iglesia. Porque a él lo habían educado que tenemos un solo Dios y punto, no hay otros dioses, como dice en el Antiguo Testamento. Y por eso perseguía a los cristianos. Pero él fue educado en la Academia Gesiel. Vea usted. Entonces dice aquí Saulo, Pablo, y la otra academia rabínica, tal vez la más ortodoxa. Ahí estudiaron los fariseos, los jeduseos y otras más sectas. Vea usted. Lo cierto es que dos academias daban grandes maestrías, en primer lugar. Grandes maestrías de la Torá, que son los mandamientos, o ley. Los grandes Kohanim son los sacerdotes, los grandes Kohanim, estoy hablando en idioma hebreo. Kohanim significa sacerdotes. Los grandes sacerdotes salen de un rabino a la calle rompiendo el paradigma o las costumbres rabínicos. ¿Quién fue? Nicodemo. Nicodemo se escapaba de la academia para encontrarse con Cristo y preguntarle muchas cosas. Una de ellas es cuando Jesús le dice, Nicodemo, el que no nace de nuevo no podrá ser salvo, no puede entrar a los reinos de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús, ¿qué le dice? Nicodemo, tú eres un maestro de la ley. Tú eres un doctor de la ley. ¿No entiendes esto? Le dice, ¿no entiendes esto? Y le explica a Jesús, le dice, el que no nace del agua, o sea, está refiriéndose al bautismo. ¿Ah? Y será salvo. Bautismo del agua y del Espíritu y será salvo. Ese es nacer nuevamente. Siendo un doctor de la ley, un hombre bien capacitado en maestría, no entendía eso. ¿Te das cuenta?
Por eso la educación del ser humano es muy escasa. Muy escasa el conocimiento del ser humano para poder preparar hombres de bien espirituales. Puedes estudiar 20, 30, 40 años, pero nunca podemos alcanzar un conocimiento sobrenatural, por decirlo en esta manera. ¿A cuándo esa palabra no es correcta que estoy mencionando? Todo eso, hermanos, es lo que vengo mencionando, lo que existió en la época de Cristo. Ahora veamos en el libro San Mateo capítulo 15, versículos 21 a 28. Vamos a estudiar de esta mujer cananea. El origen de esta cananea era origen gentil, no era judía ni siquiera de las 12 tribus de Israel. Era una mujer cananea gentil. Ojo. Acá Jesús sale de Jerusalén, mejor dicho, empiezan a viajar ¿a dónde? ¿Dónde dice aquí la Biblia? A ver, vamos a ver. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Son dos provincias, si no me equivoco, allá en Jerusalén. Tiro y Sidón. Son provincias. Jesús viaja con toda su comitiva, por decirlo así, los 12 discípulos. Muy aparte que le seguían pues mujeres, porque dice que en la Biblia las mujeres trabajaron mucho para ayudar a Cristo en su ministerio. Las mujeres. Ahí está Magdalena, la mamá de Jesús y otras mujeres más, Miriam, por decirlo. Entonces Jesús está viajando y la noticia de Jesús se había esparramado por toda esa región, que Jesús expulsaba demonios, curaba enfermos, Jesús hacía milagros, Jesús daba de comer a 4,000 personas, o por otra ocasión dio de comer a 5,000 personas. Mira, entonces la noticia se había esparramado a nivel de toda esa región de Israel. ¿Te das cuenta? Entonces esta mujer tal vez había escuchado la noticia, hoy por acá está pasando el rabino llamado Jesús de Nazaret, porque así le llamaban a él, rabino. Vea usted, entonces cuando él pasa por allí, esta mujer cananea sale al encuentro, porque esta mujer cananea tenía, su hija estaba endemoniada. Estaba enferma la chica por un demonio, se había apoderado de su cuerpo. Entonces dice aquí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Versículo 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Señor David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vea usted. Esta señora, en su desesperación, me imagino, al ver a su hija que está enferma, como cualquier madre, cualquier padre, hace lo imposible por ver la salud de sus hijos. ¿Es cierto? Entonces, como había escuchado que hay un rabino que curaba, expulsaba demonios, sale al encuentro dejando de hacer sus quehaceres, me imagino, en su casa. Entonces, versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela pues de vez, da veces tras nosotros. Viene gritando esta señora, le dicen los discípulos. En esa época los discípulos intervienen. Usted imagínese, esta mujer está corriendo desesperada para encontrarse con ese rabino, y Jesús lo escuchaba, no le importó. Él sigue caminando. Vea usted. Primer punto que hace Jesús, ¡pum!, lo puso en la pared. Le puso la pared. No dijo Jesús, uy, viene la señora, su hija mal, parémonos y hay que atenderlo. No dijo eso. Eso no hizo Jesús. Jesús tenía que probar el corazón de esta señora. ¿Cómo está ese corazón? Primer punto. Esa mujer no paraba de gritar. Dice, Jesús y los discípulos siguen caminando. Los discípulos dicen, Señor, esta mujer viene gritando desde nosotros. Repúdiala, que se vaya. Y Jesús les contesta aquí, escúcheme, ¿qué dice aquí? 24.
Él le respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro tremendo cañón que contestó Jesús. Jesús dijo, yo no he venido por ella, es una gentil. ¿Qué tengo que ver con ella? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vea, lo ignoró. Jesús mismo lo ignoró, hermanos. Hoy en día, ignórala a una persona, te denuncia y te mete preso. Hoy en día es así. Primer punto, acá Jesús, primer paso, cuando la mujer viene gritando, Señor, Señor, hijo de David, mi hija está enferma, está endemoniada, socorro. Lo ignoró Cristo. Siguiente, cuando intervienen los discípulos, le contesté, yo no he venido por ella, yo he venido por la casa de Israel, por las ovejas perdidas y punto. ¿Qué tengo que ver con esta señora? Habrá dicho. Imagínense. Y el versículo 24 dice, el 24 dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. Mira, ahora veamos. Esta mujer, mira, primer paso Cristo lo ignoró, siguiente paso lo ignoró. Pero ella seguía en su desesperación, seguía corriendo tras de Jesús. Y Jesús seguía caminando con los discípulos y más gente. ¿Qué hace esta señora? Avanza el paso y lo cortó el camino a Cristo. Se postró en medio camino delante de Cristo. Mira hasta dónde fue la exigencia de esta señora. Ahí donde trabaja acá Cristo con ella. Miren. Y dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Socórreme, dice. Y Jesús en el versículo 26 le responde. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Tremenda respuesta, hermano. Tremenda respuesta que le da Jesús a la propia señora que se postró delante de Cristo y no le dejó avanzar el camino. Ahora vamos a analizar qué es los perros. En la época de Israel, Israel era la única nación santa de Dios. El origen gentil eran catalogados perros. Así, el origen gentil. Porque el origen gentil comen comidas de toda clase de carnes. En cambio Israel comía pues comida selecta, lo que está en la Biblia y punto. Entonces había dos paradigmas, paredes que no se podían ver tanto el origen judío como el origen gentil. ¿Te das cuenta? Y Jesús le dice, no está bien quitar el pan de los hijos de Dios y darle a los perros. ¿A qué se refería Jesús? Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Se recuerdan? Yo soy el pan de vida, siempre hay muchos versículos. ¿Qué significa? Y acá la señora reconoce, sí Señor, los perros aún comen de la mesa de sus amos, dice. Reconoció que sí, ella es gentil y come toda clase de pudrefacto, de carnes inmundas. ¿Te das cuenta? Vamos que de esta señora su fe fue tremenda, la fe, por el amor de su hija que estaba endemoniada. Entonces acá Jesús le dice, mire, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos de Dios. ¿Qué significa? Se refiere a él. Él es el pan. Y echarlo a los perrillos. Y la señora acá le contesta y le dice, y ella le dijo, sí Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Reconoció que ese nombre llevaba todo el origen de perros. Vea usted. Y en el 28 está con todo esto. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe.
hágase contigo como quieras. ¿Ah? Mire, la exigencia de esta mujer valió la pena. Jesús no lo vio el rostro, vio directo el corazón de esta señora que estaba expuesto así en par a su Señor. Porque el primer paso lo reconoce, Señor, Hijo de David. Ni los judíos lo reconocían a Cristo en esa manera. Pero esta señora, origen gentil, lo reconoció, Señor, Hijo de David. ¿Te das cuenta? Para empezar ahí. Entonces acá Jesús dice claramente, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ese momento, se sanó su hija. Cuenta, hermano, cómo es que trabajó Cristo con esta señora cananea. Entonces queda a entender, hermanos, Cristo fue solamente el puente de la fe. Pocas palabras, Cristo no curaba, la que curaba es la fe. Su fe lo curó a esta señora, a su hija. La fe. Y bien dice Cristo, si ustedes tuvieran una fe del tamaño de una mostaza, le dijeran a este árbol, sal de ahí y ponte allá, que obedecería, dice, bíblicamente. ¿Por qué el pueblo de Israel, los hermanos, viven enfermos? Porque su fe es minúsculo. ¿Ah? Es minúsculo, porque si tuviéramos una fe muy grande, no estuviéramos enfermos, estuviéramos sanos. Pero aquí esta señora tocó 3 veces la puerta y Jesús lo ignoró 3 veces. Aún lo comparó como los perros. Cristo mismo. Ahora compárale, vas a ser una persona con un perro, te denuncia. Cómo ha cambiado las reglas, cómo cambió el mundo, hermanos. Ha cambiado tremendamente. Eso es lo que dice bíblicamente, por eso este tema es Jesús y las mujeres. ¿Cómo trabajó? Enalteciendo, oh mujer, qué grande es tu fe. Pues le dijo, oh mi reina, qué grande es tu fe, le dijo. En pocas palabras, mi reina. ¿Ah? ¿Ha habido hoy en día un esposo que le diga a su mujer, mi reina? Pocos. O la mujer que diga, mi rey, no hay. Esos valores se desaparecieron hoy por hoy en estos tiempos. Tremendo. Sigamos, ahora vamos a ver a otra mujer. Vamos a ver ahí. Entonces esta mujer cananea solucionó su problema, que su hija estaba endemoniada, todo por la exigencia de ella misma, por fe. Por fe, hermanos. ¿Ah? Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Se entiende que Jesús le mandó un cañonazo a esta señora, claro que sí. Contestándolo, no está bien el pan, echarlo a los perros. ¿Ah? Porque el pan son de los hijos de Dios, no es de los perros. Poca palabra. Y eso significa como un cañonazo le metió a la señora de ofensa. A la mujer se consideraba en esa época a los gentiles como seres inmundos, que significa espiritualmente paganos, idólatras, etcétera. Se lo recuerda hoy por hoy. Así era catalogado los gentiles. Paganos, idólatras. Y por comerse carnes inmundas. En cambio, la nación Israel siempre estaba ceñida a las reglas bíblicas en los alimentos. Vea usted. Veamos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. A ver qué nos dice ahí. Pero les ha concedido lo de él verdadero proverbio. El perro que vuelve a su vómito y la puerca que lava y revolcarse en el lago. Mira, hermanos, ¿por qué habla ese versículo en este tema? Porque tenemos que analizarlo. Este versículo. En primer lugar, hermanos, ¿por qué se refiere este 2 Pedro que el verdadero proverbio que el perro regresa a tragar su propio vómito y la puerca regresa a revolcarse en el barro o en el lodo?
Primer punto, que el pueblo de Israel en esa época, ¿qué pasaba, hermanos? De esta academia que le digo opuestas de los fariseos, los saduceos, eran hombres ortodoxos. Esa academia era muy ortodoxa. Hermanos, ellos educaban y enseñaban a la gente, pero no lo practicaban. Ya, no lo practicaban. Eran doctores de la ley en todo sentido de la palabra. Y entonces acá prácticamente Pedro hace un comparativo sobre ese caso. Vea usted. Arrepentidos, estudiosos, capacitados como doctores de la ley en todo campo, pero sin embargo volvían a las prácticas antiguas. Vea. Entonces comparado como el perro que regresa a tragar su propio vómito. O como el cerdo que lavada, bañada, santificada y regresa a revolcarse en el barro. Tiene sentido. Hoy por hoy las iglesias está pasando eso. Hermanos se bautizan, son santificados 1 año, 2 años y posteriormente regresan al mundo como el perro que regresa a tragar su propio vómito en el pecado. Lavada, santificada, purificada, parte de Dios, es como el cerdo que regresa al mundo a revolcarse en el pecado, en ese lodo. Ese es el cristiano, hoy por hoy. Veamos en Filipenses capítulo 3, versículo 2, que nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ay, 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 este versículo tremendo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Mire lo que dice: guardaos de los perros. Ahora, ¿quiénes son los perros, hermano? El que conoce a Dios. El hipócrita, el pagano, el que se desvió de la sana doctrina a escuchar doctrinas fraudulentas, el que vive en el pecado, el que vive practicando el pecado es considerado como perro, dice en Filipenses. Tremendo comparación. Vea usted, y guardaos de los perros, dice, porque son pastores, son predicadores, son misioneros, son líderes de las congregaciones. A eso se refiere. Los que se desviaron de la buena enseñanza. A eso se refiere, guardaos de los perros. Y dice que mutilan el cuerpo, mutiladores, obviamente. Veamos Apocalipsis capítulo 22 y 15, que nos dice ahí, escuche. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira estarán afuera, listos para irse al lago de fuego con azufre. Se refiere a los cristianos por cobardía, por cansancio, se regresaron al mundo y practicar las viejas costumbres. El pagano y el idólatra es considerado como un perro inmundo espiritual. Ahí está. Idólatra y pagano es considerado como un perro espiritual. Cuando Jesús se refería a decir, oh mujer, ¿qué significa, hermanos? Cuando Jesús decía, oh mujer, qué grande es tu fe, es decirle, qué grande es tu fe en mi reina. Tremendo. Y aquí vamos a analizar esa palabrita mujer. Miren lo que dice aquí. La utilizó como un título de dignidad, primer punto específico. Ahí ganó la mujer dignidad, porque en la época de antes de Jesús, la mujer no tenía dignidad. Había perdido los principios de mujer. Dignidad y amor, porque en medio de la nación de Israel había concesiones rabínicas que prácticamente hacían ver peor que un esclavo a la mujer. Les repito, tenía concesiones
antagónicas. La academia de Gidel sostenía que una mujer, solo porque no sabía cocinar o prácticamente era divorcio. En cambio, los de la academia de Chamaín eran duros, ya que el hombre no cumplía con su mujer como hombre, hace que la mujer comete adulterio. En ese entonces los rabinos decían, hay que averiguar quién empujó al adulterio. Si encontraban que la culpa era del varón, no podía divorciarse. Vea usted. Entonces eran dos academias opuestas. El Chamaín era mucho más drástica. Tenían que investigar hoy, la mujer cometió un adulterio. Investigaban quién empujó al adulterio. Si el hombre empujó a su mujer para que cometa adulterio, no podía separarse. Era bien opuesta. En cambio, la otra academia, solo porque no sabía cocinar, ya era prácticamente divorcio. ¿Se dan cuenta cómo era la nación Israel en ese tiempo? En ese tiempo la mujer era tremendamente desvalorada, sin título, era una esclava prácticamente. Una esclava en esa manera, por decirlo. Veamos, por ejemplo, en la academia Chamaín se decía, el divorcio no tiene que ser provocado por hombre, sino por la mujer. Ahí sí había divorcio. Ahí sí. Veamos la hija de Jairo. Jairo también pasó un grave problema en ese tiempo. La hija de Jairo había fallecido. Y acá Jesús también hace un tremendo, hermano, señal que Él era el Hijo de Dios, prácticamente era Dios mismo. La hija de Jairo, vamos a ver ahí cómo trabajó el Señor Jesucristo en esa época con su hija de Jairo. Mire lo que dice en el libro San Marcos, capítulo 5, versículos 21, 22, 23. Veamos ahí, ¿qué dice? Primeramente, la hija de Jairo, en el libro San Marcos dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto a la mar, primer punto. O sea, Jesús, ¿qué es lo que pasó? Él venía en viaje en un barco a la orilla de... Bien, entonces todo lo que estamos viendo, este tema es que Jesús probó el corazón de la cananea. Probó. Ahora, por ejemplo, vamos a ver la hija de Jairo, que sucedió ahí. Aquí en la hija de Jairo hay un tremendo que hay que analizar más a fondo. Porque en la hija de Jairo se cruza esta señora que estaba con flujo de sangre durante 12 años. Mire lo que dice aquí en libro San Marcos capítulo 5 versículo 21, 22 y 23. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Mire, Jairo era un rabino que era un ministro de una sinagoga. Era un rabino, así por decirlo, era un doctor de la ley. Me imagino que Jairo habrá gastado tanto dinero en la salud de su hija, llevando a los médicos, curanderos, bueno, qué sé yo, en esa época, y nunca vio la sanidad de su hija. Entonces habrá gastado tanto dinero que por ahí escuchó que pasa por ahí un rabino llamado Señor Jesucristo. Un rabino, que Jesús era un hombre prácticamente bien reconocido en esa época, que curaba enfermos, demonios expulsaba, lisiados, abría los ojos, en fin, tantas cosas. Entonces, prácticamente este rabino viene al encuentro con Jesús y se postra delante de los pies de Cristo. Dice aquí textual.
Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto a la mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio se postró a sus pies. Primer punto. Y en el versículo 23 dice Jairo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven por favor, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para empezar, este Jairo tenía fe en Cristo. Tremendo, tenía fe. Pon las manos en mi hija y vivirá, dice. Él sabía quién es Cristo. Él tenía el pleno conocimiento quién era Jesucristo. Porque vino y le dijo con tremenda convicción, le dijo, pon las manos y se salvará mi hija. Esa fe fue tan grande. Y dice, entonces todo eso aquí conlleva que este rabino significa maestro. Él era un rabino, era un maestro de la ley, un catedrático era Jairo. Vea usted, de la escuela Shamaín. De ahí era este rabino. ¿Dónde estudió el apóstol Pablo? También ahí, en Shamaín, en esa academia allá, en Israel, en Jerusalén, entonces vengo mencionando. Entonces dice, rabino significa maestro, y luego Hasán significa el cantor de las alabanzas, y Sofer significa escribas. Sofer en hebreo son los escribas. Vea usted, pero en San Marcos capítulo 5, versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban a Cristo. O sea, hermano, mire, escúcheme, Cristo está caminando, pero la multitud a Jesús no le dejaban andar, hermano. Los discípulos tenían que abrir campo para que nuestro Señor camine. Vea usted, pero en eso... Pero una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. En ese apartamiento, hermanos, apareció esta señora que tenía flujo de sangre durante 12 años. ¿Cómo habrá sido esta señora que ha tenido, hermanos, esa enfermedad? Tal vez habrá sido una mujer pudiente, una mujer económicamente de alto nivel. Me imagino que durante esos 12 años habrá gastado toda su fortuna por ver su salud de esta señora. Vea usted, esta señora era judía, eso sí, no era gentil. Entonces por allí pasaba Jesús, este rabino joven de más o menos de 30 y tantos años. Porque Jesús era bien reconocido en esa época, que era uno de los grandes rabinos que expulsaba demonios, curaba enfermos, abría los ojos de los ciegos, a los mudos los hacía hablar, abría los oídos, en forma de todo. También era reconocido como que daba de comer a más de 4,000 de personas y a 5,000 personas en muchas ocasiones. Daba de comer Cristo. Entonces era un hombre, Cristo era un hombre en esa época famoso en ese contorno allá en la nación Israel. En todo se había desparramado ese continente. Entonces al ver que Jesús pasaba por ahí, esta señora, ¿qué es lo que hace? Simplemente fue por debajo de la multitud, se filtra la señora para agarrar el fleco del manto de Cristo. Acá explicativo sobre ese manto. ¿Por qué los rabinos hoy por hoy los flecos tienen 5 flecos en cada esquina del manto? Y cada fleco tiene 5 nudos. Ojo, uno de los nudos es para medicina, se curaban con ese nudo. Ojo, uno de esos nudos. Y esta señora prácticamente ella sabía de dónde agarrar para curarse.
En eso que está por debajo de la multitud, ¡pum!, agarra el manto de Jesús, especialmente ese nudo. Y la señora inmediatamente sanó de su flujo de sangre, al instante, hermano. Y la señora en ese momento, ¿qué hace? Ella no se fue corriendo. Simplemente se influyó y se sentó en un rincón, dice la historia. Y Jesús se da la media vuelta, dice: ¡epa! ¿Quién me tocó mi manto? Pregunta a los discípulos. Y Pedro le dice: pero Señor, acá dice textual, mira que la gente está que nos aprieta. A mí me están pisando aún los callos, Señor. Y me dice: ¿quién me tocó? Dice Pedro. Mira, los callos están que me pisan todavía. Bueno, la gente habrá tocado, le dice Pedro a Jesús. Pero Jesús sigue mirando, pero aquí hay alguien porque salió poder de mí, dijo Jesús. Y tanto así esta señora llegó en conciencia, se levanta y viene y se postra delante de Jesús. Mire lo que dice aquí textual. Mire lo que dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo aquel que tenía y daba aún aprovechado antes de iba de mal en peor. Mira, acá gastaba tanto dinero esta señora, en el versículo 26. ¿Ah? En vez de sanarse, era de mal a peor. Tremendo. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Versículo 27. 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Eso le metió a la señora. Si yo tocare solamente su manto, voy a ser salva, sana. Su fe tremendamente la ve. Vea usted. Mire. El talit, el manto que Jesús cargaba, se tapaba ese manto, se llama en el idioma hebreo, se llama talit, que significa el manto, talit de 6 flecos. Entendámoslo. En el libro de Deuteronomios dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubrirás. En Deuteronomios capítulo 22, versículo 12. Mire, hermanos, hablemos un poquito de ese manto. Dice en Deuteronomio 22, versículo 12: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubrirás. Y los 5 flecos que cuelgan cada nudo tienen nombre. El nudo interior se llama Adonai. Elohim, Rafa, significa el Señor es mi sanador. Y la mujer jaló el fleco para recibir la sanidad, que se daba el número del nudo. Rafa es mi Señor, mi sanador. Aleluya. Ahí está el sentido del manto, hermanos. Rafa significa en hebreo: mi Señor es mi sanador. Primer nudo, ¿cómo se llama? Adonai Elohim. ¿Qué significa Adonai? Señor. Elohim, Dios. Estoy hablando en el idioma hebreo para entenderlo. Rafa significa mi Señor es mi sanador. Y de ese nudo, esta mujer agarró la palabra que se llama, ese nudo, ¿cómo se llama, hermanos? Rafa. ¿Qué significa? Mi Señor es mi sanador. Y de eso agarró esta señora para ver su sanidad, de ese nudo, de los flecos que tenía el manto. Tremendo, hermanos. ¿Ah? Por eso yo le digo, hay temas que hay que poner en el idioma hebreo para entenderlo mejor. Si no sabemos el fundamento del hebreo, prácticamente no vamos a poder explicar el 100% perfecto. ¿Te das cuenta? Pero el hebreo hay que emplearlo en momentos propicios. No se puede emplear en cualquier tema. No, eso no es así. Adonai significa Señor. Elohim significa Dios. Rafa significa el Señor es mi sanador. Estoy hablando en el idioma hebreo. Entonces esta señora, ¿qué es lo que pasó? Agarró de ese fleco y vio su sanidad. Fue curada al instante. Se secó ese flujo de sangre.
Por eso Jesús dijo, de mí salió poder. Vea usted. Porque esta señora agarró del nudo que se llama Rafa, que significa el Señor es mi sanador. Tremendo. Y el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora dígame, ¿por qué dice sana de aquel azote? Esta señora tenía un demonio de enfermedad de flujo de sangre. Porque dice azote, el diablo lo tenía prácticamente, hermano, encadenada con esa enfermedad. Estaba duramente azotada con esa enfermedad. No tenía paz. ¿Por qué? Porque ni siquiera podía ir a visitar a su familia, porque todo lo que tocaba quedaba inmunda. Todo inmundo. ¿Cómo habrá sido su vida de esta señora, hermanos? Vivir aislado de la familia, aislado fuera de mi casa, porque ese flujo de sangre no podía entrar a mi casa porque contaminaba toda la casa. Pues dice azote. Entonces dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado a mi vestido? Dijo Jesús. ¿Quién fue? Miraba a Jesús todo lado y nadie decía nada. Y aquí dice, capítulo 15, versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estaría apartada. Cualquiera que se tocare será inmunda hasta la noche. ¿Vea? La mujer que tenga con su mes, hermano, apartada del pueblo, de su casa, de su familia, tenía que encerrarse en un cuarto hasta que pase los 7 días. Esta señora, 12 años, imagínate. Terrible. Versículo 20, eso estoy hablando en el libro Levítico, capítulo 15, versículo 19. Levítico. Versículo 20, todo aquel sobre lo que ella se acostare, mientras que estuviere separada, será inmunda. También todo aquel que sobre lo que ella se sentare, será inmunda. Ella se sentaba en una silla, la silla estaba inmunda. Todo era inmundo. Era contaminoso. 22. Y también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Está en la ley del libro Levítico, capítulo 15. Dice, y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla, en ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Inmundo también. Versículo 24, si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre ella que durmiere será inmunda. Vean usted, ahí en las reglas en el libro Levítico está eso. Imagínense esta señora, 12 años. Peor, pues, hermano. Es una tormenta, un calvario, prácticamente, hermano, azotada por esa enfermedad. Y ahí dice la Biblia que gastó tanta fortuna. Todo su dinero acabó en su salud, y dice que iba de mal a peor. No llegaba a la sanidad hasta que se atrevió en tocar el manto de Cristo. Entonces dice 25, y la mujer cuando siguiere con el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. Entonces esta señora 12 años era inmunda. 12 años, todo lo que tocaba contaminaba. Tremendo flagelo de la enfermedad. Es un flagelo tremendo. ¿Vea usted?
Y el 26 dice, toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre ella que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esa cosa será inmundo y lavará sus vestidos, sí mismos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Sus discípulos le dijeron, acá dice Pedro, escúcheme, sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud aprieta y dices, ¿quién me tocó? Dice Pedro ahí. Oye, la multitud que me pisa los callos, habrá dicho, oye, ya mis pies está que me duele. Y todavía decir, ¿quién me tocó? Dice que la multitud lo apretaban, dice a Jesús, no le dejaban caminar. En esa multitud, Jairo, me imagino cómo habrá estado este hombre. Habrá estado con el shock de la desesperación. Primero, pelear por la multitud que a Jesús no le dejaban caminar. Segundo, con esta señora que se metió en el camino. ¿Y cuánto tiempo ahí habrá pasado para contarle toda su vida a esta señora, a Jesús? Y Jairo como padre, imagínate cómo habrá estado en shock de desesperación. Póngase a analizar cómo es que Jairo resistió. Y dice, entonces la mujer temiendo y temblando de miedo, dice, vea usted, temblando en lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contó toda su vida a esta señora, a Jesús. Vea. A Jesús le contó toda su vida. Me imagino desde que nació, cómo adquirió la enfermedad, me imagino, hermanos. Porque acá dice, todo le contó. Y Jairo, jalándose los pelos, mi hija te está muriendo. Y esta señora, ¿qué hora se va? Habrá dicho, pues hermano. En su shock de desesperación, de ver la salud de su hija que estaba en agonías. Tremenda prueba que pasó Jairo. Tremenda prueba. Vea usted. Mira, aún hablaba, dice, la hija se fue. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que a ella había hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, quedaste sana de este azote, le dice Jesús. Hay otro término de palabra, Jesús le dice, ya no le dice mujer, le dice hija. Después que ella le contó toda su vida, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha curado. Tu fe. Jesús nunca dice yo, es tu fe, dice. Por eso la fe mueve montañas, hermano. La fe mueve montañas. Y aquí Jesús claramente dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, quedaste sana de tu azote. Imagínense, esta mujer estaba temblando de miedo. Hoy me presento este rabino, solo necesito una palabra y me terminan a pedradas, porque la había contaminado con ese flujo de sangre a un rabino que era Cristo. Por eso dice, vino, se postró temblando de miedo. Porque Jesús, a los que damos decir una palabra, miren, esta mujer me tocó mi manto, me contaminó. Toda la gente se volteaba y la apedreaba en ese momento. Por eso viene con miedo y temblando. Pero acá Jesús que le dice, hija, tu fe te ha curado, ve en paz. Imagínate, señora, cómo habrá ido a su familia, alegre, vivir con sus hijos, vivir con su familia, regresar a casa después de 12 años. Tremendo, hermano. Regresar a casa después de 12 años, sana y salva, y perdonado, y todavía enaltecido, diciéndolo, hija, tu fe te ha curado.
Otro término que agarra Jesús para enaltecer a la mujer que tiene fe. Y Jairo, ¿qué hay? Desesperado por su hija. ¿Y aquí dice? Hija, tu fe. Y mientras que aún hablaba, vinieron de la casa de la principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué ella molestas al maestro? Uy, imagínate, tremenda noticia se le viene a Jairo. Jairo en ese momento se pone a llorar, jalarse los pelos. Por culpa de esta mujer, mi hija ha muerto, habrá dicho, ¿sabe Dios qué? Todavía se pone a conversar su vida con el maestro y mi hija murió. Y acá Jesús, ¿qué le dice? Mire, acá Jesús le dice claramente. Pero Jesús, luego que oyó la noticia, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo le dijo: cree, no temas. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te lamentas? Solamente cree, fe, y tu hija vivirá. Mire lo que dice allí. Y dice en el versículo 37, no permitió que la siguieran nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, el hermano de Jacob. Nada más 3 discípulos, Jairo, los 4 se fueron a la casa de Jairo. Se fueron. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Vea usted. Y entrando le dijo: ¿por qué lloran? Dice Jesús. Lloraréis. La niña no está muerta, sino que duerme. No está muerta la niña, le dijo Jesús. ¿Por qué lloran? La niña está durmiendo, no está muerta. Y aquí dice, y se burlaron de Jesús. O sea, la gente ha dicho: oye, ¿qué este está loco? ¿Cómo que duerme? Ella murió, ya falleció. Ja, 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 hermanos, todos se carcajearon de risa. Ahora, volviendo al tema. En la época de ese tiempo, los judíos estaban prohibidos velar a sus familiares. Ellos velar particularmente, porque es inmundicia, como dice en el libro de Levítico, que los hijos de Dios no podrán tocar cadáveres. Número 1. 2, los judíos están prohibidos entrar a los cementerios porque es inmundicia donde están los muertos llenos de cadáveres. Y eso lo dice en la ley. Lo dice en la ley. Lo dicen los 10 mandamientos. Y en Levítico lo dice. Los hijos de Dios en esa época no podían tocar ni una clase de cadáveres, ni de fuera de aves, animales, de seres humanos. Estaba prohibido. Porque se consideraba un pueblo santo. Entonces, ¿qué había pasado con estas señoras? La familia de Jairo contrataron señoras para el velorio. Le pagaban para que lloren, lamenten la pérdida de un ser humano que murió. Entonces acá estas señoras se burlan de Jesús a carcajadas. ¿Qué significa? Fueron pagadas, porque uno está con el dolor de mi pérdida de un familiar. ¿Qué voy a estar riendo, mis hermanos? Jamás en la vida. No hay sentido para reírme. Entonces, dice, y se burlaban de él, más echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los estaban con él y entró donde estaba la niña. Y Jesús, tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Traducido en la niña es: a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó inmediatamente. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, glorificaron a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué magnitud, como Cristo hizo tantas cosas aquí en la tierra? Entonces, tenemos que nosotros ser pacientes sobre que nos llegue la sanidad o adquirir algo parte de Dios.
Pero él les mandó mucho, que nadie los supiese, y dijo que se les diese de comer. Jesús levantaba a la niña, Talita Cumi, que significa levántate. Le dijo, denle de comer y no cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba la hora de Cristo. Por ejemplo, acá tenemos para ver de la samaritana, pero por el tiempo ya creo que terminamos ahí. Tenemos para ver el tema de la samaritana, tenemos para ver el tema, por ejemplo, de otras mujeres más que Jesús trataba. Hay uno de la samaritana, es un tema muy bonito, que muy pronto a la próxima estaremos analizando este tema sobre Jesús y las mujeres, cómo trató Jesús cuando él estaba allá en Jerusalén, en Israel. Bien, amados hermanos, entonces ya este tema creo que ahí termina y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Espero que este tema sea de su completo agrado, muy aparte, que sirva de análisis para aprender a tener paciencia cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga. Amén.